evidentemente su estado emocional pues era crítico, entonces le hemos ya rescatado pues de su salida de este proceso. Bueno, vamos a continuar, señores, con el caso de Aleska Génesis. Esto sigue dando muchísimo de qué hablar. Todo el mundo está diciendo de todo, Raúl, y la gente quiere saber si de verdad hay pruebas o no. Y esto va a tener muchas repercusiones por todos. Ella ya ha salido de la cárcel, pero esto no termina por ella, porque ahora sigue enfrentada a las autoridades. Claro que sí. Tania Charry está desde Los Ángeles en vivo para contarnos. Adelante, Tania. Tania, adelante. ¿Qué sabemos hasta el día de hoy? ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Los saludos desde Los Ángeles con una tarde muy lluviosa, como está pasando en los últimos días aquí en Los Ángeles. Y en México, ya te quiero contar que todo lo que está pasando con Aleska Génesis aquí está presente. Después de estar más de 24 horas detenida en una cárcel en México, Aleska Génesis ya está libre. Muy tarde en la noche, así fue su salida y lo único que dijo fue: un equipo enviado por sus abogados la recogió y se la llevó a la que será su nueva residencia mientras se define su situación. Sus nuevos abogados están seguros que con las pruebas que tienen, Aleska quedará libre de estas acusaciones de robo de 3 relojes Rolex. Es decir, el juez hoy lo que ordenó es que en un término de 90 días nosotros desvirtuemos, ¿no? La defensa, pues si tiene más pruebas que las presente, y la fiscalía, pues que resuelva conforme a lo que va a tener para determinar si hay un sobreseimiento, si no hay elementos ya para seguir esa carpeta, o ratificar la acción penal en contra de estas niñas. ¿Ella tiene que quedarse en México para seguir esta investigación? Sí, correcto. Sí, ahorita el juez, derivado de que estaba sustraída de la acción legal, pues le impidieron que por el momento no puede salir del país. Por eso le retuvieron el pasaporte, tendrá que presentarse periódicamente a las autoridades y tendrá que quedarse 3 meses en México. Según su abogado, aprovechará para seguir sus contratos. Tiene muchas ofertas de trabajo. La realidad es que tenía muchas ganas de regresar porque tiene muchas ofertas de muchas cosas, ¿no? Dentro de las acusaciones, el hombre que las demandó dice que los 3 relojes Rolex que supuestamente se robaron, trataron de venderlos en Miami. Y según el abogado de Aleska, cuando fueron a la joyería, esto dijeron los managers y está sentado en la declaración. El gerente dice, ni lo conozco. Yo llevo siendo 10 años gerentes de esta joyería, ni conozco a ese personaje. Ok, no compramos esos relojes, pero es más, quiero que sepan que esos relojes no corresponden con las facturas que están exhibiendo. ¿Qué tiene que hacer ahora Aleska? Aleska se tiene que quedar en México, tiene que enfrentar un juicio. ¿Qué va a pasar con ella? Su hermana Michelle tuvo que rentar un departamento para poder acreditar que tiene un lugar fijo aquí en la Ciudad de México. Mira, hoy no permitimos que ahorita diera declaraciones a los medios porque evidentemente su estado emocional pues era crítico, entonces le hemos ya rescatado pues de su salida de este proceso. Y ahorita pues lo que le aconsejamos es que hablara primero con su familia, que descansara. La situación legal de Aleska Génesis continúa desarrollándose y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias para determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Mira, Lili y Raúl, según me cuentan, Aleska está completamente devastada. Ella no esperaba salir de ese programa, menos que la llevaran presa cuando le había prometido los otros abogados que ella estaba libre de esto, que tenía un amparo, que no la podían capturar para esto. Pero lo que sucedió es que aparentemente sus anteriores abogados le habían sugerido a ella que no había necesidad de presentarse a unas audiencias en las que fue requerida.
Por no presentarse, entonces fueron a buscarla. Cuando llegó ante el juez dijo, mira, espérame un segundito, yo creo que aquí hay alguna manera, aquí tú tienes un indicio de que cometiste un delito, entonces vamos a seguir las investigaciones y tienes 90 días tú y tus abogados para decir y comprobar que no te robaste los relojes. Bueno, yo creo que esto es una verdadera... relojes que trataron de vender en la ciudad de Miami, como tú dices, hubo un momento que vender los relojes estos era una cosa que estaban valiendo carísimo, no tanto como un Patek Philippe, pero ya el mercado de los relojes se ha caído un poco durante el último año, 2 años. Claro, pero también acaba de decir el señor Raúl, que está en su defensa, que las facturas no coinciden con los relojes. Entonces, yo no sé, esto es una verdadera pesadilla, señores. Gracias, Tania. Seguiremos esto muy de cerca, sabiendo ya que salió de la cárcel, efectivamente, solo estuvo allá unas horas, pero que tiene que quedarse 3 meses en México.